oficialmente en el mes de celebraciones, diciembre, un mes tan bonito para compartir con toda la familia. Y cuando hablamos de compartir, hay que elegir un buen vino, un espumante. Y como yo sé que existen muchas dudas a la hora de elegir el vino, estoy con un experto, sommelier y enólogo, David Gilba. Él es de la bodega. Aquí estamos justamente en estas instalaciones y yo estoy vuelta loca, pues a mí me encanta el vino, aunque yo sé que no solamente me pasa a mí, David, sino que a muchísimos por ahí, a nuestros televidentes, que no sabemos cómo elegir un buen vino. David, yo quiero que tú me digas eso, así como que de una vez yo te voy a preguntar eso. Bueno, bienvenido en la bodega de Manuel Gómez Cuesta. Primero, para buscar un buen vino va a depender la primera cosa de con quién lo va a compartir y en qué situación. Como yo digo siempre, en Navidad estamos aquí en un país caluroso, es decir, que en Navidad puede ir por la playa, no como en Europa donde la gente hace frío, entonces son siempre alrededor de una mesa muy formal. Aquí puede ir de playa, puede ir por el campo a disfrutar, entonces dependiendo de con quién va a compartir el lugar, va a tener un tipo de vino diferente. Básicamente con un público más joven y poco formal, son más lo vino, vamos a decir, varietal, que dice como aquí tenemos ejemplo un tipo de uva como la Merlot, Chardonnay o Cabernet, y después con una cena más formal como puede ser el mismo día del 24 o el 25, va a ser un vino que puede ser de España o Francia con una denominación. Una denominación es como una zona geográfica bien identificada, que puede decir como aquí Bordeaux o Saint-Emilion o Rioja o por ejemplo en España. Ok, ¿y cómo uno sabe cuál es el vino indicado? Entonces, pues ahí ya tú me estuviste aclarando, por ejemplo, lo suave. Viene siendo Merlot, ¿es suave? Cuando hablamos de Merlot. La uva más suave, como yo digo siempre, primero son la uva blanca, que muchas veces nos olvidamos que hay vino blanco por la costumbre aquí en la República de tomar vino tinto, pero aquí tenemos un Chardonnay, que la uva Chardonnay es una uva blanca, es un vino que va a ser muy afrutado, con sabores como a melocotón, a peach, a piña. Entonces muy fácil de tomar por la gente que tiene poca costumbre. Segundo, lo vino rosado, que lo vino rosado igualmente tiene sabor bien afrutada, muchas veces a fruta, cereza, entonces muy fácil de consumir y por un público joven o un público más femenino el vino rosado es muy apreciado. Y después en lo vino tinto, la uva más, vamos a decir, suave sería la uva Pinot Noir y la uva Merlot, que son dos uvas que van a tener sabores bien afrutadas y un toque dulzón al final del paladar. Las uvas más fuertes serían la uva Shiraz y la uva Cabernet Sauvignon o Cabernet Franc. Y después todo lo vino que no son de uva pero de denominación, como Ribera del Duero, como puede ser Bordeaux, como puede ser Montepulciano en Italia, la zona que a son la que zonas, pertenece. entonces son vinos que van a tener un poco de barrica de roble y se puede comparar al ron, que el ron es muy famoso aquí en el país, Claro. entre un ron blanco y un ron añejo. La diferencia es el toque en barrica de roble y eso le va a agregar fuerza y mucho aroma más pesado al vino. Por eso muchas veces la gente prefiere un vino varietal que dice solamente la uva porque es más dulce, más suave en el paladar. ¿Qué tú me dices de los espumantes? ¿Son recomendados al inicio, al final? ¿En qué momento? Primero estamos en la temporada, creo que cada familia consume vino espumante porque es muy relacionado a Navidad, a final del año, al Año Nuevo. El vino espumante, aquí todo el mundo dice champaña, que realmente son diferentes nombres que usan aquí en la República Dominicana, pero el nombre real en castellano no es espumante, es espumoso. Espumoso. Espumante es una mezcla entre espumoso y espumante de Italia, y el dominicano lo usa todos los días. Espumante. Entonces, ¿en qué momento es recomendado consumir el espumante? Por ejemplo, si yo tengo una actividad en mi casa, ¿en qué momento yo debo de brindar el espumante?
El espumante puede ser para abrir la ceremonia, como se dice, para recibir la gente y como primera copa de un aperitivo para hacer un brindis. Y después se va súper bien también con un postre, es el más fácil para cerrar la cena o la comida, porque después de un vino tinto para refrescar el paladar antes que la gente se iba, el vino espumante con la burbuja permite de refrescar el paladar. Entonces, por ejemplo, en una cena normal así del 24 de diciembre tradicional de nosotros los dominicanos, me imagino que ya has tenido la experiencia acá. Sí. Tú sabes muy bien que ponemos diferentes variedades de carnes en la mesa, que tenemos ensaladas, son muchas combinaciones, claro está. Entonces, ¿cómo tú recomendarías las bebidas? Para mí, con la comida típica dominicana de Navidad, el más fácil es como yo hago en mi casa, es abrir dos botellas, una de blanco y una de tinto, para que cada uno pueda escoger el vino que prefiere primero. Y segundo, porque hay gente que cuida su salud, su bienestar, no quiere comer mucha carne, entonces va a comer más ensalada y un vino blanco es mucho mejor por la ensalada. Y otro que prefiere mucha carne, y entonces va a preferir un vino un poco más fuerte, tinto. Entonces por eso es bueno tener dos botellas abiertas y cada uno se va a servir del vino que prefiere. Como sommelier, el más fácil de los vinos para maridar es el arte de poner un vino con un tipo de comida, es el vino rosado, porque el vino rosado puede ir con cualquier tipo de entrada, hasta con muchos platos que son, vamos a decir, más sencillos como una pizza, pasta, un pollo al horno y también puede ir con carne. En Francia es una costumbre bien fuerte en verano, cuando la gente hace parrillada, bebe mucho vino rosado. Y para los amantes del vino tinto, como es mi caso, y me encanta el pescado, me gusta el pescado y el vino tinto, ¿cómo hago? Si yo no quiero tomar vino blanco. Hay dos vinos, hay uno que es bien de moda en esta temporada porque había una fiesta grande al final de noviembre que es el Beaujolais. Sí. El Beaujolais es un tipo de vino bien refrescante, por eso funciona bien. Y también con lo Pinot Noir, que el Pinot Noir es un tipo de uva que va a tener mucha fruta, una buena acidez y puede perfectamente maridarse con un pescado. La diferencia entre un sommelier y un enólogo, eres ambas cosas, pero yo sé que muchos televidentes tienen esa duda de ¿es lo mismo? ¿Qué pasa ahí? Son dos trabajos parecidos pero diferentes. El enólogo es la persona que trabaja cuando recibe la uva en la bodega hasta poner el vino en la botella. Y después el sommelier es la persona que recibe la botella en un negocio, muchas veces hotel o restaurante, lo va a seleccionar, hacer su carta de vino, vender el vino y también mantener su inventario de vino, y es la persona que se acerca del cliente final para proponerle un tipo de vino relacionando al evento que va a tener o la comida que se va a comer. Entonces uno es el técnico que hace el vino, el enólogo, y el sommelier es el consejo final para vender el vino. Interesante. Entonces ahora yo quiero que me digas un punto importante. Cuando en las catas de vino, por ejemplo, que ya he tenido la experiencia justamente contigo en la Semana de Francia, yo quiero que me digas cuál es la diferencia con el color del vino, cómo uno puede darse cuenta que uno es más fuerte y que uno es más suave. El más fácil para hacerlo es abrir una botella. Ok, vamos a ver cómo se hace. Va a ver la diferencia entre dos tipos de vino. Vamos a abrir esa botella. Entonces primero es un vino varietal de la uva Merlot. Entonces muchas veces los varietal son un tipo de vino que va a tener menos color porque no se queda en una barrica de roble. Y en la barrica de roble, entonces como un ron, hemos dicho, la extracción de color de la madera se va adentro del vino.
Ok. Muchas veces más claro es el vino de color y menos pesado va a ser los aromas en el paladar. Por eso la uva Pinot Noir, Merlot o el Beaujolais son tipos de vino que van a tener un color muy claro y al contrario un Syrah, un Cabernet va a tener un color mucho más profundo, oscuro, casi negro, tinta, y por eso solamente al color se puede ver un vino que sí es más o menos liguero. Entiendo. Entonces, en este caso, En ese caso es un rojo rubis, brillante y limpio. Limpio se dice porque a veces lo vino de una cierta edad, de más de 10 años, puede tener un poco de sedimento. No hace ningún daño por la salud, pero se ve adentro por eso. Después de observar el color, entonces se siente los aromas. Hay dos narices diferentes. La primera es cuando no se mueve el vino solamente, y son aromas que vienen solamente de la uva, muy frutal, muy aromático. Sale como a blueberry, blackberry. Y después se hace una rotación con el vino en la copa. Y son los aromas secundarios y terceros. Eso viene de la parte técnica, de cómo han hecho el vino. Y va a cambiar mucho, son aromas que va a tener un poco a levadura, a pan, un poco a tostado. Y al final, cuando se prueba en la boca, entonces son tres tiempos bien diferentes. Cuando entra el vino primero en la boca, donde se siente la acidez, si es refrescante, si es un poco dulzón. Después el paladar, que son todos los aromas. Y al final el retrogusto, que son todos los aromas que se quedan una vez que se bebe el vino. que se quedan en la boca. Entonces el más importante para apreciar el vino es el paladar realmente, porque es ese factor que se va a maridar con la comida durante su cena navideña. Quiere decir que uno debería de probarlo antes de elegirlo ya definitivamente para la cena. Es preferible de probar un vino más si va a recibir gente en su casa, de comprar una botella adicional y disfrutarla. Claro, y analizar. Unos días antes para ser seguro que el vino a ustedes le gusta primero, porque si a ustedes no les gusta el vino que va a servir, entonces la mayoría de la gente que recibe no le va a gustar tampoco. Excelente, muy interesante y muy rico que esté este vino. Gracias. Gracias a ti. Entonces yo quiero ahora que me hables de la espumante que tenemos por acá. Tenemos aquí un producto que tiene casi 3 años en el país, que es la misma marca que Oda Péchanet, que es el primer vino de Francia vendido a nivel mundial. Y se desarrolló un vino espumante para servir con hielo adentro. Realmente es un poco más alto en gas para tener más burbuja, un poco más sabroso de sabor y un toque de azúcar adicional para que cuando se agrega un hielo en la copa no va a perder toda su esencia, su efervescencia, sus sabores y su ricor, por eso. Y por eso es importante de hacer eso, de poner un hielo en una champaña que está preparada para... Ok, por eso es que se llama así. Ice Edition, eso mismo, para servir con un hielo. Exacto, se le pone un hielo y ahí hacen las espumas. Sí, y mientras con el calor del país, si se derrita el hielo y se pone en agua, la champaña sigue con el mismo sabor, si huele, y la misma burbuja en el paladar. Lo que es muy interesante porque muy así refrescante. Se queda más fresco por mucho más tiempo y sin perder su sabor y su burbuja. ¿Cuál es el mejor vino del mundo? La pregunta que todo el mundo le hace a las personas que saben de vino, como es tu caso. ¿Cuál es el mejor vino del mundo? Es bien complicado la respuesta para darla. El mejor vino del mundo, si es por nota o precio, son vinos de California o Francia o Italia muchas veces que van a tener la más grande puntuación y el precio más alto. Realmente el mejor vino del mundo es el vino que usted aprecia con quien lo va a compartir. Es decir, que sí va a correr el vino más
caro del mundo y lo toma en una playa con una amistad, seguro no le va a gustar porque es un vino tinto muy fuerte. Y de otra parte, si tiene una comida, un ribeye grande con papas horneadas y bebe un vino rosado un poco ligero, no le va a gustar tampoco. Claro. Por eso el mejor vino del mundo es dependiendo de con quién lo va a compartir. Señores, no es tanto el vino, es la compañía. Ese es el consejo final Eso mismo. de David. Muchísimas gracias, David. Y bueno, y ya dejaste claro con esta respuesta que el precio no es lo más importante tampoco a la hora de elegir un buen vino. No, porque va a encontrar vino más o menos de 500 pesos para arriba, que son buenos, de calidad, y dependiendo dónde y con quién lo comparte, a veces no es necesario de gastar 25,000 pesos en una super botella de vino para disfrutar de un buen momento con familia o amigos. Qué buena respuesta. Ya ustedes saben, señores, disfrutar de un buen vino no significa gastar mucho dinero y para el gusto hicieron los colores. Ahora a ustedes les toca decidir, empezar a analizar y bueno, tal vez hacer algunos cursos de cata, ¿no? Para así especializarse. Mientras tanto, ya con los consejos de David podemos iniciar, ¿verdad? Perfectamente. Con los pocos tips que usted tiene, puede elegir un buen vino por su cena navideña y para disfrutar con su familia y amistad. Muchísimas gracias, David. Yo quiero que me digas dónde la gente puede conseguir estos vinos acá en la bodega, La ¿no? mayoría de los vinos que tenemos en la bodega aquí son disponibles en otro punto de venta, es decir, otro supermercado, en un liquor store. Y también aquí vamos a tener todos los vinos como por ejemplo los Santemillón, los Rioja y todos los vinos de un nivel más alto. Lo guardamos aquí porque tenemos bueno, la buena luminosidad, el buen ambiente y la buena temperatura para que el vino no se dañe. Por eso tenemos los vinos más especiales aquí. Y después son la mayoría de la marca, lo van a encontrar en muchos lugares y también en su restaurante muchas veces. En la carta de vino va a encontrar nuestro vino. Ok, excelente. Bueno, las redes sociales, si tienes alguna o de la marca que la gente pueda seguir. Sí, el Facebook de la bodega lo va a encontrar fácil en búsqueda en Facebook, la bodega de Manuel González Cuesta. Y también Instagram igual lo va a encontrar muy fácil, la bodega RR. Y van a tener muchos tips y mucha información y también algunos descuentos especiales. Claro que sí, más que estamos en Navidad, señores. Por eso mismo. Muchísimas gracias, David. Gracias. Y bueno, vamos a continuar acá y vamos a seguir con Tips TV. En lo que yo me quedo acá hablando con David, pues a mí me interesa muchísimo el mundo del vino. De verdad, me encanta. Gracias. Brindemos.